Lo decíamos más temprano, el Producto Interno Bruto registró una caída de 2,8% en términos interanuales en el primer trimestre de 2021, informó el Banco Central, cortando así el proceso de recuperación que había iniciado en los trimestres anteriores. En términos desestacionalizados, la actividad económica disminuyó 0,5% respecto al trimestre inmediato anterior. En el resultado, señala la autoridad monetaria, incidió la emergencia sanitaria, que influyó sobre la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos. ¿Qué lectura hay que hacer de estos datos? Lo conversamos esta mañana con Alfonso Capurro, gerente senior del Departamento de Consultoría de CPA Ferrer, Master of Science in Economics por la Universidad Pompeu Fabra de España y licenciado en Economía por la Universidad de la República y además docente. Capurro, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por la invitación. Capurro, ¿qué primera lectura hay que hacer de estos datos que conocimos en las últimas horas? A ver, evidentemente el dato no es bueno por la propia introducción que hacían ustedes, ¿no? La economía había empezado a recuperarse en la segunda mitad del año pasado, después de un tropezón muy fuerte en el segundo trimestre. Este, y bueno, los datos que se publicaron ayer confirman que en el primer trimestre de este 2021 hubo un retroceso en ese proceso de recuperación. De todas formas, pese a que el dato obviamente no es positivo, no es una sorpresa. Creo que en el caso nuestro estaba dentro de lo esperado y entiendo que también está dentro de lo esperado por otros colegas analistas privados, porque hay muchas de las cosas que explican este comportamiento de la actividad económica ya las conocíamos, ¿no? En particular, ya sabemos desde avanzado este verano que íbamos a tener restricciones a la movilidad y que la actividad de muchos servicios en el mercado interno no están operando en condiciones normales, como destaca el Banco Central. Y también Ujú. sabemos que en este primer trimestre del año no hubo turismo receptivo, ¿no? Si bien Claro. hubo turismo interno y los uruguayos nos movimos y nos desplazamos un poco para salir del atore que teníamos en la capital o en las capitales departamentales, las fronteras estuvieron cerradas y no recibimos turistas del exterior, que es una fuente de demanda importante. Entonces, por todo eso, ya estaba relativamente previsto que este trimestre iba a ocurrir así y seguramente también va a haber, suponemos, otra caída desestacionalizada en el segundo trimestre del 2021 porque las restricciones a la movilidad se agravaron en este segundo trimestre, se suspendió la presencialidad en las clases, o sea que algunas actividades como la educación, la salud o algunos servicios seguramente se van a ver algo más resentidos en el segundo trimestre del año, o sea, el próximo dato que conozcamos dentro de 3 meses. Ujú. ¿Qué es lo que ha mantenido en funcionamiento a la economía uruguaya en estos tiempos complicados? Por ejemplo, el sector agrícola sí ha tenido una buena performance. Sí, va por ahí, esto ya venía pasando el año pasado y digamos que se ratifica en este dato del primer trimestre, ¿no? Este, hay dos sectores que claramente han sufrido menos la crisis, por razones de cómo es su propio proceso de producción o por razones de demanda, ¿no? Y yo creo que en los datos viene quedando bastante evidente que los sectores que vienen resistiendo mejor son todo lo que son cadenas agroindustriales y lo que es el sector de la construcción. En el caso de las primeras, las cadenas agroindustriales, eh, tuvimos el año pasado, en la primera mitad del año, una caída de la demanda, porque acuérdense que cuando la crisis pegó duro, la crisis sanitaria, se paralizó el comercio internacional, hubo un choque muy grande de demanda, pero en realidad los procesos biológicos en el agro en particular continuaron, ¿no? O sea, el arroz siguió creciendo, la soja siguió creciendo, los cultivos de invierno siguieron creciendo, los árboles siguieron creciendo y el ganado también. Entonces apenas se destapó y se revitalizó un poco la demanda, esas actividades tuvieron buena salida. Entonces han continuado creciendo porque los propios procesos biológicos lo permitieron y porque en definitiva la continuidad de ese proceso no está afectada por el distanciamiento social, ¿no? Y el otro Ujú. caso es el sector de la construcción, que si bien es un sector de actividad que aglomera gente en obras, también si recordamos el año pasado, cuando llegó la pandemia, justo estaba empezando la licencia de la construcción de Semana de Turismo
y se hizo una licencia extendida de 3 semanas en vez de la normal de 1. Se acordaron ciertos protocolos de trabajo y cierta forma de protección para tratar de darle continuidad a las obras, y luego tuvimos una actividad de la construcción que fue relativamente normal. Entonces es un sector que no tuvo tanta interrupción por las medidas de restricción de la movilidad, y además está teniendo los efectos de grandes obras de construcción, en particular el proyecto de la construcción de la planta de celulosa UPM y el proyecto del ferrocarril central, que son obras grandes para lo que es la historia de Uruguay. Son las obras, en el caso de la planta, es la obra privada más grande de la historia uruguaya, y bueno, eso obviamente está teniendo su repercusión en la actividad económica, ¿no? Entonces, también claramente son los dos sectores que vienen compensando la caída de otros sectores. Claro, el sector construcción, que había estado muy afectado en los últimos años, que ha logrado tener, como usted señalaba, esta mejora, en la que podemos señalar también ha habido incidencia más allá de lo que usted mencionaba, del caso de la construcción de UPM y del ferrocarril central, el caso del proyecto, la ley de vivienda promovida, ¿no? Que ha tenido también una incidencia en ese sector. Sí, también es cierto que hay distintos tipos de iniciativas que lo que hacen es promover la actividad en la actividad inmobiliaria, sobre todo en 2 tipos de obras, ¿no? La llamada vivienda de interés social, por un lado, y por otro lado, ya a partir del 2018, reforzada en 2019 y vuelta a reforzar en 2020, lo que se llama los incentivos fiscales a las obras de gran dimensión económica, ¿no? Que es tratar justamente de bajar la carga tributaria para proyectos grandes que generan mucho empleo, y esas cosas sin duda también han ayudado a compensar la menor demanda en otras áreas de la construcción, ¿no? Pero en realidad en el reporte del Banco Central, si bien el Banco Central no publica el detalle de las obras y cuánto incide cada una, sí el Banco Central menciona los aspectos más destacados de cada uno de los sectores, y en el caso del sector de la construcción, la mención del Banco Central hace referencia justamente a los proyectos de la planta de celulosa y el ferrocarril central, como los principales motores del sector construcción. Capurro, usted decía que seguramente va a haber otra caída en el segundo trimestre de este año. Esto es un dato relevante, más cuando en este momento se está discutiendo la rendición de cuentas, y además se va a comenzar a discutir un nuevo acuerdo salarial, ¿no? Es un dato que no puede estar fuera de la mesa. Sí, a ver, es una caída. Agrego un poco de información sobre cómo vemos el segundo trimestre, ¿no? Seguramente es posible que veamos una caída estacionalizada, insisto, porque las restricciones a la movilidad aumentaron, ¿no? Lo estamos viviendo hoy. Y seguramente en la segunda mitad del año eso se va a revertir, porque por cómo viene la evolución, la situación sanitaria en los últimos días, obviamente no nos queremos adelantar, pero suponemos que en el tercer y cuarto trimestre las cosas, de alguna forma, las restricciones y los decretos que están vigentes se van a ir levantando. Pero de todas formas, el segundo trimestre, así como es posible que haya una caída estacionalizada, también va a dar un aumento interanual muy importante, porque vamos a estar comparando el segundo trimestre del 21 contra el segundo trimestre del 20, que el segundo trimestre del 20 fue una economía prácticamente apagada, sellada, ¿no? Una caída muy grande de la actividad en aquel momento. De hecho, nuestras proyecciones para este año, nosotros tenemos una proyección anual de un crecimiento del 2,3%. En la medida que este dato del primer trimestre no estuvo fuera, muy alejado de nuestra proyección, en principio esa proyección la vamos a mantener, pero esa proyección es consistente, por ejemplo, con un segundo trimestre donde la actividad crecería en términos interanuales más del 5%. Entonces hay como 2 sabores para el segundo trimestre. Si lo miramos con respecto a trimestres anteriores, es posible que veamos una leve caída por las restricciones a la movilidad, contra trimestres inmediatamente anteriores y corregidos por efectos estacionales. Si lo medimos con respecto a un año atrás, seguramente vamos a ver un crecimiento importante, ¿no? Pero sí, se vienen yendo a la cuestión más de fondo de tu pregunta, se vienen 2 eventos desde el punto de vista de política económica muy importantes. Uno es la ley de rendición de cuentas, que en definitiva lo que hace es hacer una puesta a punto del programa fiscal del gobierno, y el crecimiento es relevante porque en última instancia determina la recaudación y determina la dirección de la economía. Y por otro lado, la 9ª ronda de negociación colectiva, que primero el cierre de la 8ª ronda y el inicio de la 9ª ronda, que obviamente
Claro. esta novena ronda de negociación colectiva tiene como dos desafíos grandes que son difíciles de cumplir al mismo tiempo. Por un lado, hay que generar condiciones de base y ayudar a los sectores productivos para que recuperen el empleo. Todavía estamos con un nivel de empleo que es inferior a los niveles prepandemia, más o menos 30 a 35 mil personas todavía no han podido recuperar su empleo, con lo cual hay que ser cuidadosos, sobre todo en los sectores que están más afectados por la situación sanitaria. Y por otro lado, también venimos de acumular una pérdida importante de salario real en el último año, que es parte de lo que se había acordado en este convenio puente de la nueva ronda, y hay un compromiso del gobierno y también un reclamo de algunos sectores de los trabajadores de comenzar a diagramar cómo va a ser el proceso de recuperación de ese salario real, ¿no? Entonces todas esas cosas se van a estar discutiendo en los próximos días. De hecho, las autoridades habían anunciado esta semana que iban a anunciar o comunicar los lineamientos del Poder Ejecutivo para la ronda de negociación colectiva, y también el 30 de junio, o sea, los próximos días, la semana que viene, se va a estar remitiendo la ley de rendición de cuentas, que es el plazo que el Poder Ejecutivo tiene para remitirla al Parlamento. Uh-huh. Me interesa focalizar en ese dato en comparación con el trimestre anterior, ¿no? Allí es de 0,5. ¿Y qué se puede decir? Porque queda claro que si se lo compara con igual periodo del año anterior, obviamente la situación cambió muchísimo a raíz de la pandemia, pero ¿qué ha pasado en este periodo? ¿Todo tiene que ver con esas restricciones de movilidad que se dieron en el mes de marzo, sobre todo de este año? Sí, a ver, no tenemos demasiada información así detallada, pero sí, la contracción esta desestacionalizada tiene que ver en buena medida con las restricciones a la movilidad. No nos olvidemos que en definitiva nosotros tuvimos desde el punto de vista sanitario un 2020 bastante bueno y un aumento de casos sobre final de año y un inicio de restricciones sobre fines del año 2020, ¿no? Y sí restricciones más duras a partir de marzo-abril de este 2021. Entonces, en este primer trimestre, sobre todo en marzo, ya tomamos algunas medidas de restricciones a la movilidad que afectaron la actividad del primer trimestre del año, ¿no? Por eso la mayoría de los sectores que caen respecto al trimestre anterior son en general sectores cuya actividad depende de la movilidad de las personas, ¿no? Espectáculos, restaurantes, hoteles, actividades inmobiliarias, por ejemplo, y servicios de educación, ¿no? Capurro, no quiero volver sobre temas que ya hemos comentado, pero es bueno mencionarlos nuevamente, que es por lo menos en estos datos que se conocieron ayer, es el excelente desempeño del sector agropecuario, que, bueno, siempre ha sido, por supuesto, un sostén fundamental de la actividad económica de nuestro país, pero ese 10,1% que se nota en el informe perdón, 10,4% que se nota en el informe es un dato a destacar, ¿no? Sí, es un dato muy, muy bueno. Hay que tener en cuenta que en el caso del agro muchas veces hay crecimientos que son como estructurales por procesos que se van dando y acumulando, y a veces hay algunos trimestres que tienen un poco más de volatilidad por efectos climáticos, por efectos puntuales, ¿no? En este caso creo que se juntan un poco las dos cosas, porque, por ejemplo, el informe del Banco Central destaca un fuerte aumento de la producción de arroz, ¿no? El arroz es un rubro que viene en los últimos 5 años, 6 años en caída en términos de área sembrada, con dificultades económicas y de rentabilidad importante, y por eso ha venido perdiendo productores y perdiendo área a mano de otras actividades productivas. Pero esta última zafra tuvo un rendimiento casi, no voy a decir perfecto, pero tuvo un rendimiento récord, porque las condiciones climáticas ayudaron mucho en el momento de la siembra, y además acompañaron mucho los precios también, ¿no? Entonces fue un año muy atípico para el sector arrocero. Ojalá se mantenga y ojalá esto ayude a empezar un proceso de recuperación del área sembrada, pero fue un año bien atípico por condiciones climáticas. Entonces se mezclan un poco algunas cosas coyunturales y climáticas con procesos un poco más estructurales, pero sin duda, en definitiva, fue un dato bueno, y un dato que en términos agregados compensa lo mal que le está yendo a otros sectores. Alfonso Capurro, gerente senior del Departamento de Consultoría de CPA Ferrer, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un placer y espero volver pronto al programa. Como no, será un gusto. Que pase bien. Bueno, un abrazo, hasta luego.